Hola, vamos a pasar a estudiar las leyes de la termodinámica. Para ello, antes es importante ver algunas definiciones que utilizaremos todo el rato. La primera es la de sistema. Sistema es lo que vamos a estudiar, los objetos que nos interesan en un determinado momento. Por ejemplo, pues un gas en un pistón, la célula, reactivos, productos en una reacción, etc. Lo que nos interesa, nuestro experimento o los objetos que estamos estudiando. El resto de cosas que hay alrededor los vamos a llamar alrededores o ambiente, diremos a veces. Y es todo lo que lo rodea y no pertenece al sistema. Y el conjunto de ambas cosas es lo que se llama universo en termodinámica, ¿vale? El universo es el sistema más los alrededores. Por ejemplo, ya lo hemos usado alguna vez, podría ser nuestro sistema, el cuerpo, y los alrededores, la habitación que está a 20 grados o algo así. Eso sería un ejemplo. Esto sería el sistema y los alrededores. Lógicamente, sistema y alrededores pueden intercambiar energía o no, o materia o no. Entonces, según eso, los sistemas se clasifican según esto, pues en cerrados, que no intercambia materia con un sistema que no intercambia materia con los alrededores. Esto, bueno, corresponde a lo que tenemos en la cabeza como cerrado. Por ejemplo, un bote de cristal cerrado con una tapa, pues es un sistema cerrado. A su vez, los sistemas cerrados pueden intercambiar o no energía. Por ejemplo, un bote de cristal con una tapa puede intercambiar calor con los alrededores. Si lo pongo, yo qué sé, al baño o a calentar en agua, pues está intercambiando calor. En ese caso sería no aislado. Se intercambia energía, cualquier tipo de energía. Energía, voy a poner calor normalmente, pero cualquier tipo de energía. O aislado completamente. Cerrado y aislado, pues sería más bien, ejemplo, sería un recipiente, un termo, ¿vale? Que está bien aislado del exterior o algo así, y con tapa. Por ejemplo, también una nevera de poliestireno o algo así, de polispán. Y si no es cerrado, pues lo podemos, esto voy a cambiar el simbolito. Si no es cerrado, pues será abierto. Los sistemas vivos suelen ser abiertos, ¿vale? Abierto es un sistema que intercambia de todo, que puede intercambiar tanto energía como materia. Bueno, esto en cuanto a la clasificación. ¿Qué más cosas hay interesantes para los sistemas? Su estado. El estado es el estado en el que está, claro, que está normalmente determinado o descrito por las variables de estado. Algunas de estas ya las hemos visto, puede ser por ejemplo la presión, el volumen que tiene, variables macroscópicas generalmente, magnitudes físicas que se aplican a todo el sistema, la temperatura de todo el sistema, etcétera, y que nos especifican el estado y que normalmente siguen alguna cierta ecuación de estado. Solo hemos visto una en este curso, que es la del gas ideal, P por V igual a nRT. Bueno, otra similar, que es la de la presión osmótica, por ejemplo, también sería una ecuación de estado.
además de estado tenemos un proceso. Un proceso es un camino, una sucesión de estados que lleva de un estado inicial a otro, ¿vale? Una sucesión de distintos estados que me lleva de un estado inicial a uno final, ¿vale? Aquí a lo mejor, por ejemplo, tengo la presión y el volumen, y esto es un proceso. Todo esto son estados de equilibrio, ya veremos eso, y el proceso es el conjunto del cambio desde la trayectoria, desde el estado inicial al estado final. Los más típicos, o sea, un proceso puede ser muy general, pero los más típicos que vamos a ver son procesos isotermos, por ejemplo, en los que la temperatura es constante, no cambia, cambia otras cosas, presión, volumen o lo que sea. Puede haber procesos que llamamos isóbaros, que es presión constante, o hay procesos adiabáticos, que son que el calor, que no se intercambia calor, y otro tipo de procesos. Y por último tenemos de importancia las funciones de estado. Las funciones de estado son cantidades que solo dependen del estado en el que estamos, no de cómo se ha llegado hasta ahí, o cuyo cambio, cuya variación solo depende del estado final e inicial y no del proceso. Vamos a ver que son, por ejemplo, la energía interna, de la que ya hemos visto algo, la entropía, la entalpía, la energía de Gibbs. Todas esas, su variación, por ejemplo, solo depende del estado final menos el inicial, el cambio, y no importa si hemos ido del estado inicial al final por un proceso o por otro. Si es una función de estado, el cambio es el mismo por aquí que por aquí, digamos, el mismo por el camino 1 que por el 2. Delta 1 y delta 2, ambos son iguales, delta 1 igual a delta U2, y iguales al valor de la función de estado en el estado final menos el estado inicial. Todas las variables de estado, incluidas las variables de estado en esto. ¿Por qué? Pues porque la presión es una cuestión del estado, entonces solo depende, la presión es una cosa que solo depende en qué estado está el gas, por ejemplo, no de cómo has llegado hasta allí. En particular es interesante notar que el trabajo y el calor no son funciones de estado y sí dependen del camino. Veremos ejemplos de todo esto.